la herencia, los genes y sus alteraciones. Simple, chicos, nada más. Eso es lo único que necesitamos saber de la genética. Su definición, ahorita lo voy a cambiar de color, creo que el título de aquí no nos está ayudando mucho. Eso es lo que debemos saber sobre la genética. Nada más. Ya, hijos, nada más. Eso es lo que nos interesa saber de la genética y su definición. A ver, si dice, chicos, que, por ejemplo, estudia la herencia, más o menos, ¿a qué querrá decirnos con herencia? A ver, hijos. ¿Qué más? Dime. Ya, claro, los genes que heredamos, lo que nuestros padres nos pueden transmitir, está bien. ¿Y qué hablaríamos cuando mencionamos las alteraciones? A ver, si hablamos de alteraciones, ¿de qué más o menos nos estaremos refiriendo? Las enfermedades patógenas que tienen algunos niños. Ya, enfermedades no tanto patógenas, sino hereditarias puede ser, o si no, también lo podemos llamar como alteraciones de los cromosomas o alteraciones genéticas, ¿no? Pero muy bien, está ya hablando de lo que son enfermedades, ¿no? Enfermedades relacionadas a lo que son todo lo que es los genes, prácticamente la herencia, o los elementos que definen prácticamente a la persona. ¿Ya, hijos? Ustedes ahí en el librito tienen incluso bastante información sobre la historia de la genética. ¿No? Ha habido sucesos importantes desde el descubrimiento de la célula, hijos, después que se da todo el estudio, sale la teoría celular, empiezan ya a analizar el núcleo de la célula, donde ubican qué cosa, ¿no? A ver, ¿qué ubican en lo que es el núcleo de la célula? Empiezan a ubicar pequeñas estructuras, algunas de ellas en forma de X o similar a esto, porque no todos los cromosomas exactamente tienen esa forma, y empiezan a analizarla, ¿no? Hasta que encuentran un componente denominado el ADN, y que este ADN posteriormente también se sigue estudiando y encuentran al ARN, para después ya hablar de los ácidos nucleicos. Luego de los ácidos nucleicos empiezan a analizar tanto el ADN y el ARN, donde ¿qué hacen, no? Mencionan ya o postulan de que estos dos elementos influyen bastante en lo que es la herencia de caracteres. Ya la herencia de que nuestros progenitores pueden heredar a sus hijos, ¿no? Esta semana, hijos, nos toca hablar específicamente puro terminología. Ya, terminología. Ya, terminología. Nada más. Terminología. Primero vamos a tratar de hablar, hijos, de, por ejemplo, qué es un gen, qué son, por ejemplo, los alelos, qué es un loci, qué es un locus. Profesor, el locus eres usted, ¿qué me estás hablando? Primero vamos a hablar de lo que es un gen, ¿ya? Vamos a poner aquí 1. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a hablar qué es un gen. O también tiene un sinónimo. Se les denomina cistrón. ¿Ya? Cistrón. Particularmente, hijos, el gen va a ser la principal o prácticamente, a ver, un ratito. El gen, hijos, va a ser primero la principal o la unidad mínima de la herencia. ¿Ya? Y lo vamos a poner así. Vamos a poner solo como unidad mínima de herencia. ¿Ya? Unidad mínima de herencia.
Ya, hijos, unidad mínima de herencia. Es lo único que tenemos que recordarnos, ¿no? Que el gen es la unidad mínima de herencia. Y a esto, hijos, se va a derivar otras definiciones. Por ejemplo, ¿qué más proviene de lo que es el gen, profesor? Va a provenir la palabra loci y también lo que es la palabra locus. ¿Ya? Loci y locus. A ver, antes de pasar al siguiente, a ver, primero vamos a definir qué es la herencia. Ya vamos a definir qué es la herencia. A ver, un ratito. Y antes de seguir con lo que son las terminologías, quisiera hacer un recordaris de lo que es, en este caso, la historia. Ya, un poquito de la historia de lo que es la genética. ¿Se puede visualizar, chicos? Sí, profesor. Ya. ¿Qué son los hechos importantes, hijos? A ver, ¿qué hechos importantes nos intervienen bastante aquí en lo que es la genética, ¿no? En este caso, algo importante que se da para lo que es la base de la genética es Mendel, ¿no? Gregorio Mendel, en 1866, cuando publica sus observaciones sobre la herencia de los guisantes. Y esto la otra semana vamos a hablar con más detalle, porque la herencia relacionada a todo lo que es Mendel, chicos, es distinta a la genética que ahora vemos actualmente. ¿Por qué? Porque Mendel solamente se enfocaba en las características físicas, ¿no? En este caso de los guisantes o las flores, que la otra semana lo vamos a ver. Pero ya, por ejemplo, cuando vamos a hablar de la herencia no mendeliana, que es herencia relacionada sobre todo a los cromosomas sexuales, vamos a hablar incluso, por ejemplo, ¿qué probabilidad tengo yo si en caso yo tengo un tipo de sangre O positivo y, por ejemplo, mi pareja o mi esposa, mi esposo tiene una sangre de tipo, por ejemplo, A? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi hijo tenga la misma sangre que yo, que sea O que, por ejemplo, pueda tener A? Entonces, es un poco más complejo. Pero la base de todo lo que son la genética, hijos, lo da Mendel, pues no, en 1866. Luego de esto, en 1875, Sternberger describe los cromosomas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué es lo que sigue después? ¿O cuál es lo que nos interesa también? Que en 1890, hijos, Boveri y Guinard advierten del restablecimiento del número diploide de cromosomas. Más o menos, hijos, en este año ya se hablaba cuántos cromosomas contenía el óvulo y cuántos cromosomas podía contener el espermatozoide. Y al final, pues, con lo que ahora estamos hablando actualmente es, pues, lo que inicia en 1911, cuando Morgan presenta su teoría del gen, que es la herencia ligada al sexo. ¿Cómo así, profesor? Es que cuando, hijos, ya empezamos a hablar de herencia relacionada al sexo o a los cromosomas sexuales, ya empezamos a hablar incluso de enfermedades específicas para cada tipo de género, tanto para mujer y para varón, o ambos pueden, la misma enfermedad puede afectar a ambos, pero puede afectar más a mujeres o puede afectar más a varones. Entonces, todo eso ya vamos hablando actualmente y gracias a este tipo de estudio, hijos, se empieza a hablar ya de las alteraciones genéticas, que va a ser el último capítulo de genética donde vamos a hablar, ¿no? De las alteraciones, de los síndromes que tenemos. Vamos a hablar, por ejemplo, aparte del síndrome de Down, del síndrome de Edwards, vamos a hablar del síndrome de Patau, también vamos a hablar del síndrome de Klinefelter, vamos a hablar también del síndrome del supermacho, del supervarón, de la supermujer, que ¿verdad, chicos? Bueno, así lo han denominado, ¿no? ¿Por qué? Porque los cromosomas que tienen, o sea, nosotros, por ejemplo, como varones, tenemos nuestros cromosomas X y Y. El síndrome o la alteración del supermacho o supervarón tiene un cromosoma Y más, o sea, su contenido genético es X, Y. En cambio, por ejemplo, el síndrome de la superhembra o la supermujer es
Por ejemplo, en caso de las mujeres, su contenido genético es un cromosoma X y otro cromosoma X. Mientras que en caso de la superhembra o supermujer, tiene 3 cromosomas X. Entonces, todo eso vamos a hablar más adelante. Entonces, antes de hablar del gen, hijos, vamos a hablar de la herencia. ¿Qué será la herencia? Lo más importante son los rasgos biológicos o caracteres transmitidos de generación en generación. Eso es lo que nos interesa saber. ¿Ya? Y esto, chicos, la herencia no solo va a depender de lo que te heredan papá y mamá, sino también del medio ambiente. Un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué, hijos? Mira, hay un ejemplo bien claro. Las personas, por ejemplo, que viven en la selva, tienen más mínima de herencia. Fácil, lo único que tienen que saber. Pasamos a lo que es primero, hijos, el locus, ¿ya? El locus. ¿Qué será el locus, profesor? Es el espacio ocupado por un gen. Espacio ocupado por un gen. Por un gen. Supongamos, ¿no? Que en este caso tenemos el gen número 1, ¿no? Vamos a ponerlo así, supongamos. Que es el número 1. El espacio donde este gen está ubicado en todo lo que es nuestra carga genética va a ser denominado locus. Ya, chicos, locus. Mientras que el loci es el conjunto de locus. Conjunto de locus. Fácil. Ya, chicos, a ver. Otra vez lo repito, ya, hijos, para que me entiendan. El primer término, chicos, que vamos a hablar es el gen. Un sinónimo de gen va a ser cistrón, pero difícilmente les van a hablar de este término. Entonces, ¿cómo definimos al gen, hijos? Como la unidad mínima de herencia. Fácil, eso es lo único que tienen que saber para definir a un gen. Luego de esto, hijos, cuando hablamos de gen vamos a hablar de los espacios. Primero vamos a hablar del locus y luego del loci, ¿ya? ¿Qué es el locus, profesor? Es el espacio ocupado por un gen. Prácticamente es el lugar donde se ubica un gen, ¿ya? Mientras que el loci es la suma o el conjunto del locus. Hasta ahí, hijos, ¿se ha entendido? Ya, correcto, ya, porque esta semanita en su examen les va a venir lo que es terminología nada más, ¿ya? Así que van a repasar eso nada más. ¿Con quién continuamos, hijos? Ah, y antes de pasar a lo que es el 2, cuando vamos a hablar de lo que son cromosomas y todo ello, vamos a hablar del genoma. Del genoma. ¿Qué es el genoma, profesor? En caso del genoma, hijos, va a ser un conjunto de genes de un organismo. En este caso, el ejemplo sería, ¿no? Toda nuestra carga genética de nosotros que tenemos en nuestro cuerpo va a ser un genoma, ¿ya? Es el conjunto de genes de un organismo. Puede ser el ser humano, puede ser, no lo sé, una planta, un animal, tu perrito, tu flaco, tu flaca. Puede ser, por ejemplo, tu gato, el vecino, la vecina, tu mamá o tu papá. Cualquier tipo de organismo que en este caso ya presenta carga genética va a tener un genoma, ¿no? Cuando hablamos de todos los genes que lo componen. Luego de esto, hijos, vamos a hablar de los cromosomas. ¿Ya? El cromosoma. El cromosoma. ¿Qué será el cromosoma, profesor? Va a ser una estructura, hijos, va a ser una estructura, o también vamos a denominarla como la condensación de la cromatina. Profesor, ¿pero qué es la cromatina? Si me estás hablando de la cromatina, ¿qué es la cromatina?
La cromatina, hijos, va a ser prácticamente el conjunto, en este caso, el conjunto de algunos genes, ¿ya? No de todos, conjunto de genes específicos, ¿ya? De genes específicos. ¿Por qué? ¿Cuál sería el ejemplo, profesor? Para que tú, por ejemplo, tengas tu color de ojos verdes, supongamos, ¿no? Hay un grupo de cromosomas o hay un cromosoma específico que te da esa característica, ¿ya? Y para que salga este cromosoma, la cromatina va a ser la unión de algunos genes específicos que van a derivar que tú tengas tu color de ojos verdes. O, por ejemplo, que tú tengas tu pelito rizado, ¿ya? Entonces, ¿qué es un cromosoma, profesor? Es la condensación de la cromatina. ¿Y qué es la cromatina? El conjunto de genes específicos. Nada. ¿Ya, hijos? A ver. Vamos a seguir hablando, hijos. Y ya después del cromosoma, ¿de quién vamos a hablar? También vamos a hablar, hijos, de algunos alelos. ¿Ya? Los alelos. Profesor, ¿qué es un alelo? El alelo, hijos, va a ser, en este caso, vamos a definirlo como el gen que determina, una característica en específico. Por ejemplo, puede determinar color de ojos, puede determinar forma del cabello, puede determinar incluso, chicos, estatura, en algunos de ellos, ¿ya? Estatura, ¿qué más? A ver, lo podemos poner un ejemplo, la forma de tus uñas, forma de la uña, entre otros, ¿no? Así hay muchos ejemplos. El alelo, hijos, va a ser el gen, o puede ser incluso dos o más genes, que van a determinar una característica específica. Como ejemplo, color de ojos, forma de cabello, en varios casos la estatura y, por ejemplo, forma de las uñas. También puede ponerte, si tus pies, puedes tener el riesgo a sufrir de pie plano, entre otros. ¿Ya? Eso es lo que es un alelo. Pasamos a otra cosa bien común que te pregunten, y que es el genotipo. Genotipo. Y lo vamos a diferenciar, hijos, con el término número 5, que es fenotipo. ¿Ya? ¿Dónde va a estar la diferencia, profesor? El genotipo, hijos, son las características genéticas. Características genéticas de la persona. Genéticas del organismo, vamos a poner. Y esto, hijos, es interno. Y para que me entiendan, no son visibles a simple vista, ¿ya? No son visibles fácilmente. ¿Por qué? Porque necesitas en este caso técnicas y aparatos de laboratorio que te van a poder permitir, hijos, evaluar las características genéticas. Mientras que el fenotipo, hijos, va a ser las características
observables del organismo. Y esto, como el otro es interno, esto es externo. Y en este caso, estos pueden ser evaluables, son evaluables. ¿Cómo, profesor? ¿Me puedes dar un ejemplo de ambos? Sí. El genotipo, hijos, prácticamente son las características internas tuyas. Por ejemplo, si tu papá, en este caso, tiene un historial o tiene un antecedente de, por ejemplo, padecer cáncer de pulmón. Entonces, tú tal vez puedas tener esos genes que más adelante tú también puedas desarrollar ese tipo de cáncer. Pero para analizar todo eso, porque tú esos genes tú no lo ves a simple vista. O tu amigo viene y te ve y te dice, ah, tú tienes característica hereditaria de cáncer del pulmón. No, así no te menciona. No te menciona así. ¿Por qué? Porque no lo puedes ver. En cambio, hijos, el fenotipo, hijos, son características que tú ves. Por ejemplo, tú me observas o tú observas a tu mamá, a tu papá, ¿y qué puedes observar? Por ejemplo, puedes decir, el profesor tiene pelo un poco de color negro, es más o menos, ustedes calculan de estatura promedio. Por ejemplo, si tu flaco, tu flaca tiene el color de ojos verdes, vas a decir, mi enamorada tiene color de ojos verdes, cabello rizado, es rubia. Son características que tú ves. Ya, chicos, ¿me han entendido esta diferencia, chicos? ¿O les doy más ejemplos? Más ejemplos. Ya. Sobre todo del fenotipo, ¿ya, hijos? Sobre todo del fenotipo. A ver, ¿qué otra característica puede ser observable y no tanto relacionado a lo físico? Por ejemplo, el comportamiento y el carácter de una persona. Nosotros, dependiendo de la situación, podemos no identificar si esa persona es, por ejemplo, es comúnmente en situaciones de estrés a poder tornarse agresivo, o al contrario se torna melancólico, o por ejemplo no se puede alterar fácilmente. También son expresiones del fenotipo, chicos. Y otra característica del fenotipo, como les decía, son evaluables. ¿Por qué? ¿Tú qué puedes decir, por ejemplo, del cabello de alguien? No, profesor, es rubio, pero, por ejemplo, está maltratado, tiene caspa. Entonces, tú le das características que tú lo puedes observar y lo puedes evaluar. O, por ejemplo, la forma de tus uñas. No, profesor, sus uñas son agrietadas, están largas, están sucias. También es otra forma de evaluar. El peso y la talla también, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos? A través de la medición, ¿no? ¿Cuánto mides y cuánto pesas? En caso de los ojos, por ejemplo, no solo evaluamos el color de los ojos. Pueden ser, por ejemplo, pequeñitos, achinados, o pueden ser grandes, pueden estar muy separados. O, por ejemplo, profesor, la forma de la nariz también es un fenotipo. No, profesor, tiene una nariz muy grande, una nariz muy prominente, o al contrario, profesor, tu nariz es pequeña, parece un punto. Entonces estamos evaluando estas características. El genotipo, hijos, más está relacionado a la parte interna, como les vuelvo a repetir, y para poder analizarse necesita prácticamente aparatos de laboratorio, ¿no? Y no solo basta el microscopio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando analizan los genes de una persona o el ADN de una persona, no utilizan el microscopio, utilizan otros aparatos más especializados para poder identificar. Y hay otra cosa aquí que debemos aclarar.
En este caso, el fenotipo, hijos, el fenotipo es la expresión del genotipo. ¿Cómo así, profesor? Es que, chicos, el fenotipo, lo que tú puedes ver, va a ser la expresión de los genes que tú tienes. Si tú tienes genes, por ejemplo, papá tiene ojos de color, por ejemplo, negros. Mamá tiene color de ojos marrones. Ustedes, por intuición, ¿qué tipo de color de ojos van a tener? Negros Además, y marrones. puede ser negros o marrones. O van a tener color verde y al final se dan cuenta que el vecino es el que tiene color de ojos verdes. Entonces, no. Entonces, como ustedes pueden identificar, hijos, si ustedes tienen genes, por ejemplo, ya, de color de ojos negros, ¿no? Color de ojos negros. Estos genes se van a expresar en ustedes con... A ver. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay varias cosas que nos influye la genética. Hablamos de la estatura, hablamos de los ojos, el cabello. Por ejemplo, si papá tiene cabello rizado y mamá tiene, por ejemplo, cabello lacio, uno de los dos tipos de cabello vamos a heredar. El tipo de sangre, el daltonismo y el enanismo, el síndrome de Down, la hemofilia, ya son problemas relacionados a la genética. ¿Ya, chicos? Entonces son expresiones, perdón, son expresiones, en este caso, a ver, por ejemplo, yo les puse así en su librito. El genotipo es el grupo de genes presentes, cromosomas responsables del fenotipo o rasgos biológicos. Todo rasgo biológico está determinado por un par de genes llamados alelos. Entonces, en otras palabras, hijos, como les he puesto, el genotipo son las características genéticas de un organismo, prácticamente toda tu carga genética. Mientras que el fenotipo son características o rasgos biológicos externos, observables, medibles y cuantificables. Por ejemplo, ustedes pueden medir su estatura, ustedes pueden observar el color de sus ojos, pueden saber qué tipo de sangre tiene, qué forma tiene su cabello. ¿Ya, chicos? A ver, y aquí también nos habla de los alelos, ¿no? Son las formas alternativas que presenta un gen determinado. Y se simboliza por letras, eso incluso me faltó detallar. Nos dice, se les puede definir como un par de genes con las siguientes características. Ubicados en el mismo cromosoma, tienen el mismo locus, o sea, en el mismo espacio están, y son responsables del mismo rasgo biológico. Es por eso que les ponía gen que determina una característica en específico. Y aquí vamos a aclarar para que me entiendan. Profesor, ¿solo puede ser un gen? No, puede ser más. Entonces vamos a poner aquí, alelo. Vamos a poner aquí y lo vamos a cambiar como par de genes. Par de genes. Par de genes que determinan una característica en específico. ¿Y qué es lo que nos está agregando ahí, hijos? Que se escriben o se traducen o se simbolizan por letras. Simbolizan por letras. Por letras. Por ejemplo, a uno lo podemos dar, y esto siempre lo van a encontrar. Van a tener A y A mayúscula o van a tener A y A minúscula. Y así pueden tener B, pueden tener C, pueden tener D, hasta la Z. ¿Ya, hijos? Pueden tener más características. ¿De qué más nos ha faltado hablar? A ver, pero hasta aquí, chicos. ¿Han entendido?
¿Está entendible hasta ahí, hijos? Sí, profesor. Ya. Ya, chicos. Entonces, ¿podrían tomarle una captura o copiarlo, por favor, para continuar con los siguientes? Porque nos faltan como otros 5 términos, pero igual que el gen, tiene subterminologías. ¿Ya, hijos? A ver si alguien lo toma una captura y lo manda. Profe, nadie puede mandar. Ya, chicos, entonces, 5 minutos para que lo copien, aunque todo está en su módulo, hijos. Es un resumen, pero 5 minutos para que copien, hijos, por favor. Ya, 5 minutitos para que copien. Maestra, dice que va a volver al día siguiente todavía. Ay, profe, estoy triste. Todos estamos así, ya. Entonces, copien, ya, chicos, copien. Tienen Me 5 hizo minutos. doler más que mi ex profe. Copien, chicos, copien. Porque si no, la hora nos juega en contra, chicos. Y mañana para las clases, profesor. A ver, hijos. Continuamos y nuestro siguiente término, el siguiente término va a ser cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos. ¿Ya? Que en este caso, hijos, estos cromosomas homólogos se relacionan o tienen que ver con, en este caso, con un par de cromosomas con las siguientes características. Vamos a ponerlo así, cromosomas iguales, pero ¿qué deben tener? ¿Qué es lo que deben contener estos cromosomas? Uno es paterno y uno es materno. Prácticamente un cromosoma viene de mamá y el otro cromosoma viene de papá. Tienen forma igual. Su forma es igual. Su forma es igual. Nada más. Son las características que deben tener estos cromosomas homólogos. ¿De qué más nos falta hablar, hijos? ¿Ya de qué más nos falta hablar? En este caso nos falta hablar de los alelos, ¿ya? Vamos a hablar de los alelos. Y ya nos faltan algunas cuantas nada más. Alelos. Pero vamos a hablar, hijos, de los alelos dominantes. Justo había traído un ejercicio y de eso va a ser más o menos un jueguito de calamar que les he hecho, chicos, para que ustedes sepan cuánto es el porcentaje de gen dominante que tienen ustedes y cuál es el porcentaje de gen recesivo que tienen. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué es gen dominante y qué es gen recesivo? En este caso, hijos, los alelos o genes dominantes son, en este caso, genes, vamos a ponerlo así para que me entiendan, genes o fenotipos que se manifiestan en la descendencia. Genes que se manifiestan
que se manifiestan en la descendencia. En la descendencia. ¿Cómo así, profesor? Como dice su propio nombre, hijos, dominante, va a ser una característica, vamos a poner aquí entre paréntesis, característica, va a ser una característica que se manifiesta en los descendientes. Por ejemplo, si mamá tiene color de ojos celestes y mi papá tiene color de ojos negros, ¿cuál creen que es el color que predomina, chicos? Entre ambos. Negro. El negro, correcto. Y el negro, hijos, va a ser el gen dominante, mientras que el color celeste va a ser el gen recesivo. Y es más común ver que los genes dominantes son los que se heredan con mayor frecuencia. No quiere decir que el profesor, por ejemplo, si esta pareja logran tener 3 hijos, todos van a tener color de ojos negros. No, también hay una probabilidad que de los 3, uno de ellos sí logre tener el color de ojos de la madre, que es el color celeste. Pero eso lo vamos a ver con la tablita que la otra semana les voy a traer. Ya, entonces, como les decía, el alelo o gen dominante, vamos a poner alelo o gen dominante, son los genes que se manifiestan en la descendencia. ¿Y cómo se representan? Se representan con letras mayúsculas, hijos. Se representan como letras mayúsculas. Van a encontrarlo así. A, B, C, D, E, así, todo el abecedario. ¿Ya, hijos? Su contraparte de esto van a ser los alelos recesivos. Alelos o genes recesivos. Que en este caso, hijos, van a ser las características o va a ser el gen o genes, vamos a ponerlo así, genes que no se manifiestan en la descendencia. En la descendencia. Ya que no se manifiestan en la descendencia. O sea, prácticamente como les daba el ejemplo, ¿no? Si el papá tiene color de ojos negros y la mamá tiene color de ojos celestes, es más probable que la mayoría de sus hijos logren heredar el color de ojos negros. ¿Por qué? Porque es una característica que domina, que es más fuerte que la otra característica. En este caso, los ojos negros es una característica más dominante que los ojos celestes. Representan. ¿Cómo se representan, hijos? Estos se representan por letras minúsculas. A, B, C, D, E, y así, hasta la Z. ¿Ya, hijos? A ver, otro ejemplo. Si papá tiene color de cabello rubio y mamá de color marrón, ¿cuál creen que es más dominante? Rubio. ¿Seguros? Sí, profe. Marrón. ¿El rubio será más dominante que el marrón? No, el marrón. No, el marrón es más dominante. Entonces, así hay características, hijos. Hasta hay, por ejemplo, características que te pueden decir si tienes genes dominantes o no, viendo tu forma de la uña, viendo en qué forma, por ejemplo, termina aquí el cabello, que se denomina, si termina en forma de puntita, esa forma se le denomina pico de viuda. Y menciona que las personas que tienen esa terminación en la frente en forma de pico de viuda, tienen características dominantes. También con la forma de las uñas podemos ver también si hay presencia de vello o no en los dedos. También podemos hablar
la forma de los labios, la forma de la nariz, si tienes pecas o no. Hay distintas formas de saber cómo o qué tipo de carga genética tiene. Y pueden ver, pues, ¿no? Incluso si tienen más rasgos dominantes, ya sea, por ejemplo, de papá o de mamá, si ustedes son varios hermanos y se fijan que la gran mayoría de ustedes tiene más características hereditarias, por ejemplo, de mamá, quiere decir que los genes de mamá son más dominantes que los genes de papá. Y esto, por ejemplo, yo les doy un ejemplo de mi gatito. Mi gatita es hembrita y ha tenido pues varias critas, ¿no? Varias critas. Y por ejemplo, los machitos con los que se ha cruzado, había uno que era de color negro. Mi gatita es de color tricolor, tiene 3 colorcitos. Si, por ejemplo, ya se cruzarían estos dos animales, ¿cuál sería el color de pelaje que dominaría? ¿El negro o el color blanco o medio cremita de mi gata? Negro. Y negro. Negro, sí o no. Pero yo supongo que mi gata tiene más genes dominantes porque por más que ha tenido 2 grupitos o camadas de gatitos, nunca ha habido un color negro. Todos han sido con características de su mamá, han tenido el color de pelaje de su mamá. Entonces, mi gato, por más que sea hembrita, tenía más genes dominantes que el gato macho de color negro. Y así puede ser, por ejemplo, ustedes como mujeres pueden tener más genes dominantes que, por ejemplo, un varón, y cuando ya logran tener hijos, ahí se nota, ¿no? De quién más el niño o la niña ha heredado sus características. O puede ser equilibrado. Si tiene, tal vez ha heredado el color de ojos de mamá, pero el tipo de cabello de papá. O, por ejemplo, de forma física puede ser muy similar a papá, pero el carácter, prácticamente el carácter, la forma de ser es casi igual a la mamá. Entonces, puede haber una diferencia grande, como parecerse tanto en apariencia y comportamiento al papá o a la mamá, o como también puede haber un equilibrio, ¿no? Tener mitad y mitad. Profesor, pero solo son a los papás y a las mamás, no pueden ser a los abuelos. También, chicos, puede ser a tus abuelos, puede ser a tus tíos, a tus primos, incluso hasta a tus bisabuelos. Se menciona, hijos, que los genes prácticamente se heredan hasta la 3.ª generación. O sea, prácticamente tú puedes heredar incluso hasta de tu bisabuelo algunas características. Y tu hijo va, por ejemplo, a heredar también casi lo mismo, hasta tu bisabuelo lo puede heredar algunas características. Casi 3 generaciones puedes tú heredar características de personas o familia cercanas o lejanas que tienes, ¿no? Y así como tú puedes heredar cosas positivas, hijos, también puedes heredar enfermedades. También la enfermedad puede ser heredada hasta la 3.ª generación. Como les decía, ¿no? Supongamos que tu abuelita tiene cáncer de hígado, o por ejemplo, cáncer a la mama. Tu mamá tal vez no lo ha tenido, ha saltado la generación de tu mamá, pero tú puedes, por ejemplo, tener ese riesgo de contraer. Tal vez ha saltado tu generación de ti, pero ya supongamos que tu hijo o tu hija puede heredar ese tipo de cáncer. Entonces también, igual que nuestros genes, pueden traspasar 3 generaciones, las enfermedades hereditarias, igualmente, hijos, pueden traspasar 3 generaciones. Entonces, hay que tener características de eso. Y claro, como dice su compañera, no solo puede ser papá o mamá, puede ser la abuela, el abuelo, los primos, los tíos, hasta primos lejanos puede ser, chicos, pero cuando ya son muy, muy lejanos, ya tampoco, no hay probabilidad que se hereden. Ya, hasta aquí, José, ha entendido qué es dominante y qué es recesivo. Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, los dominantes son las características que se heredan, ¿no? A la descendencia. Mientras que los recesivos son los que no se heredan o no se manifiestan. Algo que van a recordar, hijos, ¿y por qué necesitan saber estos dos? Porque cuando hay ejercicios de genética, les van a decir, por ejemplo, si tengo un conejo de color negro, de pelaje de color negro,
y tengo un conejo hembra de pelaje color blanco. El conejo de color negro tiene orejas pequeñas, mientras que el color blanco tiene orejas grandes. Si sabemos que el color negro es un gen dominante y el blanco un recesivo, y que las orejas largas son dominantes y las orejas cortas son recesivas, saca la probabilidad de que al menos haya uno o dos descendientes color blanco, pero con orejas pequeñas. Sé que parece un trabalengua y les marea, chicos, pero les da así, los textos grandes te dan así. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Representar lo que te está diciendo. Si te dicen que el negro es el color negro es un gen dominante, entonces, y encima no es un solo gen, sino son dos genes, entonces tú lo vas a representar de esta forma, con una doble A porque son dominantes. Y si el blanco es recesivo, entonces lo van a poner así. Si te dice que las orejas largas son dominantes, entonces lo vas a representar con dos B mayúsculas o con una B mayúscula. Y si te dice que las orejas pequeñas son recesivas, entonces lo vas a representar así. Entonces, para eso nosotros necesitamos saber, hijos, qué es dominante, qué es recesivo y cómo se representa. ¿Y por qué, chicos, les estoy dando todos estos términos? Porque la otra semana vienen esos tipos de ejercicios. ¿Ya? Incluso esos tipos de ejercicios en algunas universidades para los exámenes de admisión te vienen. ¿Ya? Por ejemplo, en nuestra práctica también les estoy poniendo para que identifiquen ejemplos de genes dominantes y genes recesivos. Por ejemplo, y la otra semana vamos a hacer esto, ¿ven? Este cuadrito. También se llaman los cuadros de Punnett, que son los cuadros para el entrecruzamiento, justamente de lo que les voy diciendo. Por ejemplo, ¿no? Mira, y aquí está. Les doy por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a resolver la otra semana? Dice, el cruce de arvejas de semillas lisas originan en la descendencia un cuarto de plantas con semillas rugosas. Determine el genotipo, o sea, los genes que tienen los papás. Y esto es fácil, solamente vamos a cruzar estos ejemplos. Mira, ve chicos, por eso es necesario saber. ¿Qué serán, dominantes o recesivos los que están en la alternativa número A, chicos? Dominantes. Dominante. Dominantes. ¿Y los que están en la E? Recesivos. Recesivo. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos interesa saber. También, por ejemplo, no solo va a haber solo A y A, puede haber hasta 4 tipos de genes juntos. Y esto ahorita lo vamos a ver también. También estos se llaman ya los híbridos, chicos. Estos son los híbridos. ¿Ve? Por ejemplo, aquí está ese ejemplo que les decía. Dice, en cuyes de color marrón y el pelo corto es dominante. El blanco y el pelo largo es recesivo. Al cruzar un cuy blanco y pelo largo con otro marrón, heterocigoto, que ahorita lo vamos a ver qué es, y pelo largo, ¿cuál será el fenotipo? O sea, ¿cuáles son las características de la cría? También, más o menos así nos ponen. Incluso les he puesto algunas preguntas de la Academia de la ADUNI y de la San Marcos. Entonces, para que más o menos vayan viendo a qué nivel es lo que te preguntan. Y no es mucho, solamente hay que saber los términos, chicos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener híbridos del cruce de un homocigote dominante con un heterocigote? Aquí también les pongo algunos tipos de ejemplos que vamos a ver la otra semana. Entonces, hijos, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. A ver, nos habíamos quedado en que son homocigotes dominantes y recesivos. ¿Ya, hijos? En estos casos, chicos, en estos casos, primero vamos a hablar del homocigote, ¿ya? ¿Qué es un homocigote, profesor? Es un grupo de alelos o un grupo de genes iguales. Grupo de genes iguales. De genes iguales. Grupo de genes iguales que tienen el mismo espacio. Que tienen el mismo espacio. ¿Ya, chicos?
Y de esto puede haber dos tipos. Puede haber homocigote dominante y puede haber, hijos, homocigote recesivo. ¿Ya? Homocigote dominante y homocigote recesivo. Sabemos que los dominantes son los que se manifiestan. Se manifiestan. Mientras que los recesivos no se manifiestan. No se manifiestan. ¿Cómo se representa, profesor? Yo los puedo representar con una A y, por ejemplo, lo puedo representar con otra A más. O puede ser una BB grande, CC grande o D y D grande. Y así, chicos, hasta el final. Y los recesivos en minúsculas. AA, BB, CC, D y D hasta donde ustedes gusten. Ya, chicos, ¿cómo se van a dar cuenta, hijos? ¿Cómo se van a dar cuenta? Dice homo. ¿Qué quiere decir el prefijo homo, chicos? Chicos. Chicos, ¿qué quiere decir ese prefijo homo? Hombre. No tanto, en biología. Igual. Igual. Ya, igual. Entonces, por eso les pongo, ¿no? Cuando les dicen, hijos, representen homocigotes dominantes, van a representar dos letras iguales, pero en mayúsculas. Y si les dicen recesivos, va a ser dos letras iguales, pero en minúscula. Hijos, si homo es igual, hetero, ¿qué será? ¿Qué Diferente. Diferente. Entonces, en este caso, hijos, cuando yo hablo de los heterocigotes, van a ser grupos de genes, que en este caso, diferentes, también aquí. Grupos de genes diferentes. ¿Ya? ¿Qué tienen el mismo espacio? También tienen el mismo espacio. ¿Ya? El mismo espacio. Igual que el otro, hijos. Hay heterocigote dominante, y también podemos encontrar al heterocigote recesivo. ¿Ya? Tanto dominante y recesivo. Como saben, el dominante se manifiesta, mientras que el recesivo no se manifiesta. ¿Y cómo se pueden transcribir? O en este caso, hijos, ¿cómo se... Ah, no, aquí me estoy confundiendo con los híbridos, hijos. ¿Ya? En el heterocigote solo vamos a tener un solo tipo. ¿Ya? En el heterocigote solo vamos a tener un solo tipo. Que en este caso vamos a representarlo así. Se representa de esta forma. Va a ser la combinación, hijos, entre un dominante y un recesivo. ¿Cómo así, profesor? Una A mayúscula con una A minúscula. Una B mayúscula con una B minúscula, una C mayúscula con C minúscula y así. ¿Ya, chicos? Ahí. A ver. Hasta ahí, hijos, ¿se ha entendido? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. ¿aquí más, hijos? Ya, perfecto. Aquí más es un término de poder ver cómo se representan cada tipo. ¿Ya? Los dominantes se representan por letras mayúsculas, los recesivos por minúsculas, y tenemos variaciones. Los homocigotes, que son iguales, pueden ser dominantes o recesivos. Si son dominantes, letras mayúsculas iguales.
Ya, 2 letras mayúsculas iguales. Si son recesivos, 2 letras minúsculas iguales. Si dice heterocigote, hijos, son ya genes diferentes. Es la suma de un gen en mayúscula, o sea, un gen dominante más un gen recesivo. Por eso lo pongo cada letra con su minúscula. Y así se representa. Y para terminar, hijos, para terminar nuestros términos y pasar a nuestra práctica, vamos a hablar de los híbridos. Los híbridos. ¿Ya? ¿Qué son los híbridos, profesor? Los híbridos, hijos, ya son el cruzamiento o el entrecruzamiento de distintos tipos de genes o genes desiguales. Vamos a ponerlo así. Cruzamiento de genes desiguales. Cruzamiento de genes desiguales. Desiguales. ¿Ya? Y hay tipos, hijos. Hay tipos de híbridos. Tenemos primero el monohíbrido. ¿Qué querrá decir el prefijo mono, chicos? Una. Uno. Correcto, muy bien. En este caso solo interviene un rasgo. O sea, prácticamente interviene solo una característica. Solo una característica. Una característica o gen. O gen. Aquí se van a confundir a veces, hijos, con el heterocigote, porque también se representa de esta misma forma. ¿Ya? También se representa de esta misma forma. ¿Ya? Igual que el heterocigote se representa, es casi lo mismo, hijos. El monohíbrido con el heterocigote es casi lo mismo. Se puede decir que es lo mismo con otras palabras. Luego de esto, hijos, tenemos al dihíbrido. ¿Qué quiere decir di, hijos? ¿Qué querrá decir cuando digo di? Dos. Muy bien, dos características. Tenemos dos pares de genes. Tenemos dos pares de genes que en este caso van a interferir, ¿no? Dos pares genes de genes. Pares de genes, no les pongo, a ver, estoy comiendo, ya estoy con hambre, chicos. Dos pares de genes, ¿ya? De genes para una misma característica. Chicos, ¿cómo se representa esto? ¿Se recuerda que han visto algunos, en los ejemplos que les daba, ¿no? Han visto varios que tienen 4 letras juntas y es por esto. Ellos ya se representan así, ¿ven? Si un gen es monohíbrido de esta forma, cuando es dihíbrido, hijos, se aumenta 2 más. Puede ser AB o también yo lo puedo poner como un CD. O también puedo poner un AC, etc. Ustedes le van, lo bueno, chicos, es que ustedes le van a dar la letra que ustedes desean. Si ustedes no quieren, no pueden empezar por la A, pueden empezar por la Z, no hay ningún problema. La cuestión, hijos, es el asunto donde está en que ustedes lo pongan como se debe escribir. Mayúscula, minúscula, y si es, por ejemplo, ya distinto, heterocigote o monohíbrido, con sus minúsculas, no es ya un cruce entre ambos. Y ya cuando es un dihíbrido, hijos, ven, ya no solo se unen 2 letras, sino se unen 4. Porque ya hay 2 pares de genes unidos para una característica. ¿Ya? Y aquí, hijos, aquí vamos a hablar también del polihíbrido. Polihíbrido. Ya, el polihíbrido, hijos, el polihíbrido. Entonces, en este caso, el polihíbrido va a ser un organismo
con muchos genes, o muchos pares de genes. Muchos pares de genes. Muchos pares de genes. Pares de genes. Ya, hijos, muchos pares de genes. Incluso pueden, ustedes ya va a ser prácticamente infinitamente como ustedes lo pueden representar. Puede ser así, A, B, C, C, D y D. O por ejemplo, profesor, a mí no me gusta empezar de la A, quiero empezar de la Z para atrás. Entonces puede ser Z con Z, puede ser Y con Y chiquita, puede ser X con X, B puede ser aquí la B doble con su chiquito B doble, etcétera. Ya son muchos pares de genes. Ya chicos, esos son nuestros híbridos. Difícilmente van a encontrar ejercicios con estos híbridos. ¿Hasta dónde he visto chicos que incluso en San Marcos ponen es hasta el híbrido? ¿Por qué? Porque chicos, cuando te dan ejercicios con los híbridos, tu tabla donde vas a hacer tu entrecruzamiento te va a salir alrededor de 16 cuadros. Te va a salir una tabla muy grande, similar a esto. A ver, similar a esto que está aquí. ¿Dónde está? Similar a esto te va a salir tu tabla, incluso más. Por ejemplo, aquí se está entrecruzando esto, ¿ven? ¿Qué será este, chicos? ¿Qué tipo de híbrido será el de aquí? El que están viendo ahí. Un dihíbrido, correcto. Pero será un dihíbrido dominante o recesivo, chicos. A ver. Dominante. Dominante. Muy bien. ¿Y el que está al ladito, hijos? ¿Y dihíbrido recesivo? Muy bien, chicos, excelente. Ya están campechanos, están muy pros en esto. Entonces va a ser muy fácil la otra semana poder hacer los ejercicios. ¿Ya, hijos? Correcto, muy bien. Entonces, esos son todos los términos que debemos saber, hijos, para entender a la genética. ¿Ya? Y vamos a seguir, a ver, hay frescos nada más. Nos vamos a nuestra práctica, chicos. Nos vamos a la práctica. ¿Ya? A ver, todos en la página, no sé qué página le han puesto aquí, ahí en nuestro módulo, yo lo tengo el otro archivo, pero todos nos vamos a la práctica, ¿ya chicos? Todos a la práctica. A ver, hijos, todos a la práctica, ¿ya están todos ahí? A ver, chicos, ¿ya están todos ahí? Chicos, confírmenme. Sí, profesor. Ya, correcto. Ya, a ver, empezamos con la pregunta 1, ya, hijos. A ver, si saben la respuesta, ya saben, al chat, o también pueden levantar la manito para darles la oportunidad, no hay ningún problema. Ya, a ver, la unidad de estudio de la genética, ¿cuál será? A ver, ya estoy leyendo algunas respuestas. A ver, alguien que me diga por su micro. La B. Muy bien, ¿no? Excelente. Muy bien, también ya me había mandado Jan, está Edinson, correcto. ¿Quién más? A ver, correcto, está Yadira. Muy bien, excelente. Y hay varios, la mayoría me está poniendo excelente, chicos. La respuesta es el gen. 1, B de beso. ¿Ya, chicos? B de beso. Es sinónimo de híbrido. Es sinónimo, por ejemplo, del monohíbrido, chicos. Es sinónimo del monohíbrido. ¿Cuál sería? El heterocigoto. Muy bien, el heterocigoto. Si saben la respuesta, hijos, por el chat manden, no hay ningún problema. Yo estoy leyendo de quién. Ahí está Estefan, también me había mandado. Excelente, chicos. Isabel también. Rocío. Excelente. Yadira, Brigitte. Correcto. Piero también está. Edinson, correcto. Muy bien, hijos. La respuesta es heterocigoto. Ya, muy bien. Yo siempre igual también estoy anotando quiénes me participan. ¿Ya?
El tercero, un gen o un alelo ocupa un... ¿Cómo se llamaba el espacio donde estaba ubicado un gen, chicos? Locus. Locus. Locus, muy bien. Y varios genes o el grupo de locus, ¿cómo se llamaba? Loci. Correcto, hijos, perfecto, excelente, muy bien, la C, ¿no? Y excelente, muy bien, Stephanie, Ángela también, excelente, muy bien, chicos, ¿ves? Está fácil. Seguimos. Si nos referimos a un individuo por el color de su cabello, la talla, el grupo sanguíneo, estamos describiendo ¿qué cosas? Lo que podemos ver, chicos. No. Rasgos fenotípicos. Puede ser. Muy bien, será, pero tenemos aquí dos opciones. ¿Será rasgos dominantes o rasgos fenotípicos? ¿Qué dicen ustedes? Porque sabemos que el fenotipo también es todos los rasgos que podemos ver. ¿Cuál de los dos sería, hijos? ¿La A o la B? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién me dice? Hay algo que en la pregunta no nos están diciendo y por eso es la B. ¿Saben por qué, hijos? Miren, porque no nos dice el color que tiene ese cabello, no nos dice la talla que tiene esa persona, y entre todos los grupos sanguíneos no hay un grupo que se puede decir es mejor que el otro. Nos da solamente características generales, no nos está dando características específicas. Entonces, pero como son características, hijos, que podemos ver, son los rasgos fenotípicos, o sea, lo que nosotros podemos evaluar. ¿Ya, hijos? Pero entre los dos, muy bien. Ya solamente los que dijeron dominantes, tenemos que analizar un poquito más. Hay que ser bien exhaustivos en la pregunta. Ya, pero perfecto, chicos, perfecto. Continuamos. Ahí no hay genes cariotípicos, chicos, eso sí no. Ya son distractores. 5. Son genes que llevan información para la misma característica y ocupan un mismo locus. ¿Cómo se llamaban esos genes? Un par de genes que definían una misma característica, chicos. Muy bien, Angelilla, me diste la respuesta. A ver, pero vamos a esperar a los demás. A ver, ¿cómo se llama, chicos? La B, profesor. Muy bien, son los alelos, ya, hijos, los alelos. Ya, los alelos, correcto. 6. La unidad básica de herencia que ocupa una región específica de un cromosoma. ¿Cuál es la unidad básica, chicos, de herencia? ¿El gen? Muy bien, el gen, excelente. Manden sus respuestas, chicos, por el chat, no hay ningún problema. Correcto, muy bien, Stephanie, Vania también está ahí. Correcto, Yadira, excelente. Manden solamente sus respuestas por el chat, chicos, no hay problema. Y si quieren hablar o dar su respuesta por el micro, también alcen la manito o digan, profesor, puedo participar y no hay ningún problema, se les da la oportunidad. Muy bien. En las 7, chicos, nos pide identificar esto. ¿Qué nos dice, hijos? De los siguientes, marca la alternativa donde encontramos al menos un homocigote dominante, 2 heterocigotes y encontramos un homocigote recesivo. Ya, chicos, un heterocigote, pero un homocigote dominante y un homocigote recesivo y 2 heterocigotes. A ver, ya alguien me dice la B, otros la D, algunos la A. Y a ver, vamos a ver quién tiene la razón. Buscamos al homocigote dominante. En este caso, los que tienen, hijos, las dos letras mayúsculas. Pero, como es homocigote, hijos, tiene que ser la misma letra en mayúsculas. Así que se va la E y se va la C. Entonces, la A, la B y la D tienen homocigotes dominantes. Pasamos, 2 heterocigotes. Sabemos que los heterocigotes, hijos, ojo, pestaña y ceja.
son una mayúscula y una minúscula, pero tienen que ser la misma letra, hijos. No pueden ser letras distintas. Entonces, con eso se va la C, con eso, en este caso, bueno, la C ya se había ido. En este caso, hijos, se va la D, continuamos con la A y la B, seguimos ahí. Pero en la tercera parte ya nos da la diferencia. La C, la B no puede ser, hijos, porque su heterocigote no es de la misma letra y este tipo de gen no existe. Entonces, sería la A, porque el homocigote recesivo, ¿ve? Está la doble D, pero en minúscula. Entonces, nuestra respuesta, hijos, es la A. Hay que tener bastante cuidado, hijos. Sea homocigote o heterocigote, tienen que ser la misma letra, hijos. No pueden cruzarse letras distintas. Tienen que estar unidos las dos letritas iguales, por más que sea mayúscula, minúscula, dos minúsculas o dos mayúsculas. 8, hijos. La genética no se relaciona con qué. En este caso, hijos, es con la diabetes, ¿ya? Porque mayormente, sí, a veces hay personas que heredan su diabetes de los papás, pero no siempre. A veces la diabetes es causado por problemas alimenticios de la persona. Comemos cosas que no debemos comer y nos causamos la diabetes. Síndrome de Down sí, porque es una alteración genética. Características adquiridas, hemos hablado toda la clase. La clonación y los productos transgénicos hablan del manejo de genes, entonces también tienen que ver con genética. Les puse estas dos preguntas de la San Marcos, ¿ya? De su Aduni. Nos dice, zona donde se localiza un gen, chicos. ¿Cómo se llama la zona donde está localizado un gen? Muy bien, ¿no? El locus. Muy bien, Vania también estaba mandando el mensaje. Muy bien, locus. 10. Si un individuo posee dos alelos diferentes para un locus, ¿cómo se denominaría, chicos? Si dices, posee solo dos alelos diferentes, pero ¿cómo se llamaría esto, chicos? ¿Sería un heterocigote o cuál sería el sinónimo de heterocigote, chicos? Híbrido. Híbrido, ¿no? Muy bien. No puede ser dihíbrido, hijos, porque nos habla solamente de dos alelos diferentes. Cuando hablamos del dihíbrido ya hablamos de dos pares, o sea, 4. Entonces, ¿ves? Han venido fáciles estas preguntas de la duda. 11, completamos, hijos. Él resulta de la expresión de quién. ¿Cuál sería, hijos? A ver. Él resulta de quién expresión. Estamos hablando del fenotipo y genotipo. Ajá, sí, profesor. Excelente, la C. El fenotipo, hijos, es la expresión del genotipo en interacción con el medio ambiente. Muy bien. Ya el fenotipo, hijos, recuérdense, siempre es lo que vemos, mientras que el genotipo no lo podemos ver. Un cruce de híbridos, dice, chicos, un cruce de híbridos. Cuando se les dice aquí, chicos, profesor, pero todos están bien escritos, todos están ok, todos son la respuesta, no. Porque cuando dice un cruce de híbridos, hijos, los dos agentes que se van a cruzar tienen que ser exactamente iguales. ¿Y cuál de las alternativas tiene pares iguales, chicos? La E. Muy bien. Muy bien, porque dice cruce de híbridos, tienen que ser ambos iguales. Si les dijera, por ejemplo, cruce de genes nada más, ahí sí pueden ser los otros. Hasta incluso en la E, pero aquí te especifica los híbridos que tienen que ser iguales. 13, son individuos heterocigotos, dice, chicos. ¿Cuántos serían? Cuando presentan alelos diferentes, ¿ya, hijos? Hetero siempre va a ser diferente. Puede ser dominante, o como hemos visto aquí, ¿no? Puede ser dominante y recesivo. Pero lo que más le caracteriza, hijos, tienen que ser diferentes. ¿Cómo se llama la variación de un gen, chicos? A la variación de un gen también se le llama el alelo, ¿ya? El alelo. ¿Ya, chicos? La E. El 15, hijos, también nos da igual que el 7.
¿Cuál de las alternativas presenta al menos 2 homocigotes recesivos y un heterocigote? 2 homocigotes recesivos. Deben tener, chicos, 2 en minúscula. 2 en minúscula. Entonces se va, por ejemplo, la B se va, solo tiene una. ¿Quién más se va? A ver, la E también se va. Nos quedaríamos con la B, la C y la D. Y debe tener un heterocigote, dice, chicos. Un heterocigote. A ver, un heterocigote. Aquí no veo ningún... Aquí sí tiene un heterocigote, pero solamente la B tiene... A ver, aquí en la A, chicos, no hay ningún heterocigote, todos son homocigotes. La B ya hemos eliminado. La C, a ver, no encuentro un heterocigote y correcto, ¿no? La D. ¿Por qué? ¿Cuál es el heterocigote? Esta Q de aquí, ¿ven? Está mayúscula y minúscula. Sus 2 recesivos son las P's y las R's y tiene 2 dominantes que son las O's y las S's. Muy bien, chicos. Sé que así no se debe hablar, pero disculpen. Ya muy bien. 15 la D. Correcto, chicos. Entonces, con esto estaríamos terminando nuestra práctica. La tareita, hijos, que van a resolver y les estoy dando hasta el día miércoles en la nochecita, son estas 5 preguntitas, ¿ya? Y también ya está subido al Cubicol, el día de ayer ya lo subí su tarea al Cubicol, ¿ya, chicos? Profesor. Entonces, dime. No, nada. Gracias. Ya. Entonces, hijos, ya está subido su tareita, entonces tienen hasta el día miércoles